Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, es un gusto acompañarnos mutuamente frente a la vida, tu espacio de revelación de conciencia, de buena conversación, de entrevistas que nos convocan siempre a ese latido espléndido que es la vida, el sentir, el tránsito, a pesar de lo difícil, de un día que quizás pueda tener matices sombríos, aquí estamos para despertar, para llevarte ese rayo de posibilidad, de alternativa y ofrecerte este servicio humano con cada uno de estos entrevistados que seguro tiene un aporte fundamental para compartir este maravilloso encuentro todos los días. Gracias por estar pendiente, gracias por estar en nuestros correos electrónicos y a través de nuestras redes sociales, en el Twitter como Juan Diego Motiva, en el Facebook de la misma manera, Juan Diego Motiva, y nuestros correos electrónicos frente a la vida @telesucesos.com. Ahí estamos para recibir, para que comentes. Mucha gente nos pregunta acerca de programas anteriores, bueno, de entrevistas, haciendo una cantidad de preguntas. Siempre vamos a contestar porque para eso estamos, para servir directo a tu corazón y lograr cosas maravillosas. Así que bienvenidos. A partir de este momento ajustamos el cinturón para poder llevar cosas maravillosas si estás en el carro, y después en la noche nos ves también en Telesucesos con esta entrevista que seguro llevará una alternativa a tu corazón. Hoy estoy contento porque vamos a tocar un tema que lleva muchos años, que ha estado de moda, ha aparecido como un fenómeno quizás, yo no sé si psicoterapéutico, de formación o desarrollo humano, que tiene que ver con el coaching. Y por eso he traído una persona que maneja este término de una manera seria, de una manera profesional, para establecer un poco el entendimiento, primero, esta formación que tiene que ver con el coaching, esto que tiene que ver también dentro del camino ontológico, para que nos dé pistas, para que nos dé herramientas y sobre todo la ejecución funcional. ¿Para qué nos puede servir el coaching? Hoy nos acompaña Verónica Chiriboga, ella es coaching ontológico y nos va a poner dentro del camino del entendimiento. Gracias por estar aquí, Vero. Gracias a ti, Juan Diego. El honor es mío y, bueno, a todos ustedes que nos escuchan, en algunos casos y otros tendrán la posibilidad pues, de vernos. Estoy aquí para aclarar, para conversar, para tener esta linda conversación contigo. Empezaría por esa reflexión que hice al comienzo. Te había dicho que quizás durante los últimos años esto del coaching ha como impactado. O sea, todo el mundo habla del coaching, muchas corrientes, de todos los sabores, de todos los colores, algunos de una rama profesional, algunos a mi entender, y quizás esta es una opinión un poco personal, han caído en lo charlatán, y entonces a veces nos preocupa porque decimos, si hay gente profesional como tú, si hay gente con una preparación, no puede venir entonces alguien a hacer como una especie de mercadeo que no tiene las herramientas funcionales. Te preguntaría, explicándonos esto, ¿dónde está el fundamento del coaching como tal? ¿Dónde está esa esencia del coaching para saber cuando estamos realmente enfrentándonos a un verdadero profesional? Okay. Hacer coaching, Juan Diego, es un arte. Okay. ¿Sí? Es como pintar un lienzo. Es aprender a utilizar los mejores colores para poder acompañar o para poder en este lienzo cambiar algún punto de observación de la persona que necesita cambiar un resultado de vida. Me gusta lo que tú comentas sobre la responsabilidad y sobre saber en qué momento uno se considera un coach y en qué momento uno no está listo todavía para ser un coach. El coach es una persona que acompaña un proceso de transformación. Cuando acompañas un proceso de transformación, obviamente necesitas un entrenamiento específico, necesitas pasar un proceso, primero personal tuyo, para poder probar que esto definitivamente es algo que funciona, ¿sí? Y después de este entrenamiento, de esta formación, como todas las carreras profesionales o todas las formaciones que las personas elegimos pues, para hacer aquí en la vida, importantísimo poder validar esto, ¿no? Como un acompañamiento profesional. Lo que tú dices es cierto. En el mercado
utilizando a través de buenas estrategias muchas veces de mercadeo, se presenta el coaching, pero de una manera hasta a veces poco profesional, en el sentido que no todo es, fíjate, no todo es está en el campo del coaching. Hay veces que no necesitas un coach. En ocasiones necesitas un buen mentor que te diga cómo acortar el camino. Es decir, el coaching es una posibilidad, pero no siempre es la alternativa ideal, y creo que ser transparentes con las personas es nuestra primera carta de presentación. Además, dentro del ámbito de la psicoterapia o del manejo de la psique o del manejo del contenido emocional, bueno, hay muchas corrientes. Yo siempre he dicho que no podemos ser tan ortodoxos y decir entonces que la psicología es la única que se encarga del componente humano a nivel de desarrollo humano, ni la psiquiatría. Hoy en día hay una cantidad de corrientes muy serias que tienen una valoración también importante, que pueden llevarte herramientas. Lo importante es saber hasta dónde está el límite. Lo que nos hemos formado en una rama analítica, bueno, en algún punto sabemos cuándo es el momento de decir esto ya no corresponde a mi área. Hay procesos psicopatológicos que debemos inmediatamente pasar a un profesional que lo maneje de manera mucho más certera. Te pregunto, ¿hasta dónde están los límites con esto? ¿Cómo te das cuenta cuando una persona que abordas tienes que decirle, ya esto no es mi competencia? Exacto. Primero, reconociendo que los coaches no somos terapeutas. Ok. Para ser un terapeuta necesitas otro nivel de preparación, otro desarrollo de competencias. Nosotros como coach nos entrenamos a acompañar un proceso de transformación y a cambiar esa mirada que generalmente es la que bloquea la posibilidad de ver otras alternativas. En el coaching se trabaja desde el presente hacia el futuro. Dejemos el pasado para los psicólogos, dejemos esas cosas exactamente que ciertamente generan una ayuda. Sin embargo, es muy importante no convertirnos en estos todólogos y dejar también a los profesionales que hagan su parte. Es importante eso, porque cuando trabajamos con el pasado y no tenemos el entrenamiento necesario para poder curar un trauma o algo que un psicólogo, por ejemplo, lo podría manejar, podemos hacer un daño tremendo en el ser humano, y el coach jamás aconseja. Esa es la premisa. El coach jamás te da una recomendación porque está interfiriendo en tu aprendizaje. El coach lo que hace es acompañar y generar estas posibilidades de acción, tomando en cuenta que la persona es la que elige la mejor respuesta y elige el aprendizaje. Así es, eso me parece importante que lo digas, porque claro, dentro del rama del psicoanálisis, indudablemente cuando se busca las heridas del pasado, incluso del pasado y de los traumas intergeneracionales, eventos que han venido incluso en vidas pasadas, que se han repetido, hoy en día está la sistémica, están las constelaciones familiares, todo el planteamiento de Hellinger, pero sin duda uno tiene que tener mucha prudencia, porque reabrir las heridas hay que saber hasta dónde se pueden reabrir. Cada paciente es una posibilidad, no hay un caso igual. En psicoanálisis hay una máxima que se dice cada caso una cosa, cada cosa un caso, hasta dónde puedes llegar, y por eso me encanta que lo asumas con ese grado profesional, para que entiendan cuáles son las diferentes y para que entiendan que los coaching también tienen un manejo y herramientas funcionales que nos sirven para la vida. Por supuesto. ¿De dónde nace esto del coaching ontológico que suena con tanta fuerza, con tanta capacidad de arropar a tanta gente? ¿Dónde está el fundamento? ¿Cómo nace esto? Bueno, el coaching ontológico nace aquí en Latinoamérica, es muy nuestro. Nace en Chile. Tiene algunos fundadores, 2 o 3 fundadores específicamente, que se dedicaron a armar este proceso, esta metodología. ¿Y por qué el ontológico? ¿Qué significa la palabra coach y qué significa la palabra ontológico? El coach es un ser humano que acompaña a otro, como te había dicho, para cambiar un nuevo resultado desde cambiar esta observación. Y la ontología del lenguaje, o la parte ontológica, prácticamente trabaja con la legitimidad del ser, es del estudio del ser. ¿Por qué el coaching ontológico y por qué no otro coaching? O más que nada, partimos que todas las iniciativas son interesantes, pero fíjate, Juan Diego, que es como estudiar anatomía o medicina. Cuando tú comienzas a estudiar medicina, tienes que partir por una columna vertebral, tienes que partir por un tema, bueno, voy a estudiar primero anatomía para saber en qué me meto, o en qué me especializo después. La columna vertebral del coaching es la ontología, porque es el trabajo más profundo con el ser. Después de este entrenamiento, tú estás listo para poder incorporar lo que tú creas conveniente, porque aquí no hay resultados ni buenos ni malos, ni prácticas incoherentes, ni prácticas que no son apropiadas. En Estados Unidos o en el norte, por ejemplo, se trabaja mucho más con el coaching de acción. ¿Sí?
también en la parte de Europa. Sin embargo, aquí en la parte latinoamericana, como la parte conversacional y de lenguaje, vienen a ser como mucho más representativas para nosotros. Tal vez porque somos seres un poco más emocionales. Claro, sin duda. Sí, más emocionales por ese lado. Vamos a seguir revisando todo esto del coaching. Hay muchos coaching, el ontológico es uno. Nosotros estamos ahorita elaborando una formación que lo hemos denominado el coaching analítico, también tomando otras propiedades de otras ramas. Aquí sí tomamos ramas de la psicoterapia, pero vamos a hablar de los fundamentos en la próxima parte con Verónica Chiriboga, que ella es una coaching pero profesional y realmente con herramientas funcionales y ciertas, para hablar un poco cuándo una persona puede sentir las alarmas en algún momento y decir, yo necesito a alguien que acompañe un proceso, yo necesito herramientas, yo necesito a alguien que me empiece a dar, como quien dice, las luces para buscar dentro de ese camino que quizás esté trancado por alguna razón que no lo podemos ver, pero que cuando viene un profesional indudablemente nos pone en el funcionamiento de la vida. Así que hoy estamos hablando aquí frente a la vida de coaching ontológico con Verónica Chiriboga. Regresamos, estoy conversando con Verónica Chiriboga, ella es coaching ontológico. Bueno, todo un tema, dijimos que esto había nacido en el sur. Te preguntaría primero de esos fundadores, sé que hay uno importante, sé que hay ciertas controversias también que ha salido en la prensa últimamente. Sí. Cuéntanos un poquito, porque hay mucha gente metida dentro de esto del coaching y quisiéramos saber qué está pasando con todo este proceso que ha habido desde su fundación hasta ahora. Claro. Con gusto, Juan Diego. Bueno, yo represento a CoCrear. Aquí en el Ecuador, Coaching People, que es la empresa que yo gerencio aquí en Ecuador, trajo la franquicia de CoCrear. CoCrear es una escuela de formación latinoamericana, una de las primeras, y parte de esta información, de este compendio, de esta metodología de CoCrear, sí utiliza mucho los fundamentos totalmente autorizados, por ejemplo, de Rafael Echeverría, que es el fundador y el dueño de Newfield. ¿Sí? Y ciertamente hemos escuchado últimamente alguna controversia con información que vino a ser muy importante y muy buen referente, con muy buen aporte. Sobre todo, me imagino que te refieres a Humberto Maturana. Sí, por ahí quería ver, porque bueno, hubo cierta controversia, uno le dijo, el otro contesta, pero quizás sea más anecdótico y no tenga tanta profundidad, por eso te lo pregunto a ti que estás cercana a ese caso. Como CoCrear nosotros usamos, referimos y también proponemos mucha información bibliográfica de Humberto, de Rafael. Así también nos basamos mucho en otros autores que no necesariamente han sido los padres o los fundadores del coaching ontológico. Sin embargo, Pablo Wall, que es el director y el dueño de CoCrear, ha visto necesario como para complementar la información, para desarrollar las competencias necesarias para un coach. Como dice Pablo Wall, con respecto a esta controversia que ha surgido últimamente sobre el coaching ontológico, creo que es bueno dejar a los historiadores de estas historias de saber qué sucedió entre Humberto, Rafael en su momento. Te digo, quizás es más anecdótico. Creo que los dos tienen mucho que aportar. Nosotros como CoCrear y como escuela de formación respetamos sus comentarios, respetamos sus puntos de vista y vamos a seguir pues haciendo referencia a lo que es de cada uno. Vamos a ponernos en referencia en las cosas optimistas y positivas frente a eso. Sí. Por supuesto. Muchas personas que están dentro del mundo corporativo, que es la gente que nos puede estar escuchando también, en algún momento requieren, y creo que ha habido una rama dentro del coaching corporativo maravillosa, esos gerentes que pueden estar impactados de altos niveles de estrés, que en algún momento dicen, bueno, vale, necesito un salvavidas. Háblanos un poquito de ese coaching corporativo también. Que es súper interesante, Juan Diego. Me encanta el coaching corporativo. Bueno, muchas personas piensan que el coaching ontológico es más poético, más para la parte de conseguir resultados personales y no, es muy importante y muy impactante también en la parte organizacional, sobre todo porque la metodología, los círculos de reflexión o cómo manejamos estos procesos son lingüísticos y a través del lenguaje se genera una nueva acción. No necesitamos todo el tiempo exponer a nuestros colaboradores a una actividad desafiante, ¿no? Claro. Que a veces es interesante y consigues buenos puntos de reflexión, sí, pero lo más profundo es lo que sale del ser humano a través del lenguaje. El coaching ontológico tiene un impacto muy importante en las organizaciones, básicamente porque en este proceso se generan
cambios conductuales, cambios, manejos de estados de ánimos diferentes y cosas que generalmente no sabes con cómo lidiar. Todos los colaboradores que alguna vez hemos sido parte de una empresa o somos parte de una organización, necesitamos cubrir metas y objetivos. Okay. Lo interesante de esto es que cuando nos contratan como coaches ontológicos para trabajar en un proceso organizacional, terminamos haciendo algo sistémico. Así es que todo es sistémico. Claro, entonces... Eso lo vengo planteando yo hace mucho tiempo, es que al final todo es sistémico. Ahora te pregunto, ya que hablas de la parte corporativa, a mí me llama la atención, yo que llevo muchos años también dictando conferencias en las empresas, hubo una política en algún tiempo que el ser humano se perdió de la empresa. Y son esas empresas que inmediatamente tú sientes que aquí falta algo. Y yo siempre le digo, aquí lo que falta es alma, literalmente. Aquí hay seres humanos que están 8 o 10 horas en un sitio de trabajo, pero absolutamente desconectados. Entonces vino la política esa de que los problemas se dejan afuera, de que no traigas tus cosas. Digo, pero es que la psique no opera de esa manera. No. La pregunta, claro, sería muy fácil. La pregunta que te hago, también dentro del coaching empresarial hay ese manejo personal para que esos procesos internos logren ser, como quien dice, gerenciados dentro del aspecto interno emocional para que la empresa también pueda tener una coherencia entre lo personal y lo corporativo. Claro, de hecho ese es el punto de partida, Okay. la parte personal, ¿sí? Coincido contigo, no existe ningún botón aquí atrás que diga olvídate del problema personal, ahora estás en el trabajo y viceversa. Somos una sola situación y somos coherentes en ese sentido o también a veces no tenemos coherencia en nuestros ámbitos de trabajo porque hay algo que nos está molestando. El coaching ontológico parte de aquí, parte del comportamiento, de la intención, de lo que la persona pueda estar atravesando, ¿sí? Porque no somos seres aislados. Así es. Simplemente vamos a afectar otro sistema en el cual nos desarrollamos. Por eso es que afectamos hogar, o afectamos comunidad, afectamos trabajo, ¿sí? Entonces el proceso es justamente desde el ser y por eso el cambio es más rápido. Así es, todo lo que empieza desde adentro tiene más funcionamientos mucho más prácticos y ciertos. Y es totalmente medible, porque a veces dicen esto del coaching ontológico no se puede medir, ¿cómo sé los avances? Es totalmente medible. Ok, me voy a quedar con eso porque en la próxima parte estoy conversando con Verónica Chiriboga, ella es coaching ontológica. En algún momento vamos a ver esas herramientas funcionales, cómo sé si está funcionando, cómo puedo percibir si esos cambios a través del coaching realmente están ejerciendo transformaciones importantes y qué pasa en una sesión de coaching, un poquito para toda esta gente que nos escucha, que a veces tiene terror porque dice, ¿será que voy a un psicoanalista que me va a analizar? No quiero revisar mi pasado, me asusta. Vamos a poner las diferencias para ver qué podría pasar en una sesión de coaching aquí, en Frente a la Vida. Estamos Frente a la Vida hoy conversando con Verónica Chiriboga. Bueno, ella es toda una experta dentro de este camino del coaching y habíamos dejado una inquietud. Primero te preguntaría, ¿cuáles son las herramientas que pueden pasar en una sesión de coaching para que la gente nos pueda un poco entender y conceptualizar de qué se trata esto? Bueno, otro aspecto interesante del tema del coaching es que generalmente cuando eres contratada como un coach en las organizaciones, prácticamente te dicen el objetivo y esta es la situación. Casi que te hacen el trabajo, Juan Diego. Okay. Casi es hacerte el trabajo. Lo interesante es que en esos primeros minutos, en ese primer encuentro, en esa primera sesión, te das cuenta que el objetivo no es el que te fue revelado. Hay mucha más información de fondo que es la que necesitas rescatar. Porque cuando trabajas con lo que realmente es importante y es lo que está afectando todo una serie de situaciones en tu parte laboral o personal, pues haces un buen trabajo. Entonces, la primera herramienta como coach o el primer elemento como coach es que lo que se te revela no es con lo que vas a trabajar. Y la revelación, que es un contacto con una conversación. Es a través de la conversación, es a través de preguntas poderosas que tú haces respetando la legitimidad del ser humano, haciendo mucha empatía, se trabaja mucho la parte del rapport, de tener este buen feeling con la persona que te está confiando un proceso. Y después de eso trabajas con, un procedimiento, toda sesión tiene un procedimiento, después de identificar el objetivo, lo que tú haces a continuación es comenzar a cambiar ese proceso de observación que generalmente es el que está obstaculizando un nuevo resultado. Ok, entonces la persona entra dentro de ese proceso y se establece un mecanismo de sesiones. O sea, tú cuando entras ya al abordaje y dices, esto va a durar, 8 sesiones, te pregunto. Sí.
Ese es el número mágico. A todos nos han enseñado que, no sé por qué razón, las 8 sesiones son las ideales. Te lo pregunto, en el área psicoterapéutica es muy riesgoso asumir eso, aunque hay una rama que se llama la psicología breve, cuando tienes puntualmente focalizado cuál es el problema, qué es lo neurálgico que está pasando. Lo que pasa es que sucede como tú crees que quizás el problema es este y cuando empiezas el abordaje te das cuenta que el monstruo a veces es más grande. Bueno, te cuento algo. He hecho procesos de 3 sesiones y también he tenido procesos que he tenido que trabajarlos hasta en unas 15 sesiones. ¿Sí? Me acuerdo cuando estudié la parte del coaching ejecutivo, antes de formarme como coach ontológica, con el TEC de Monterrey, me hablaban mucho de las 8 o 10 sesiones ideales. Creo que es una referencia. Pero que tiene que ver más con un poco con el juicio o la duda de cuánto me va a costar esto. ¿Sí? Entonces, es un referente que se utiliza, digamos, en el mundo del coaching, pero no necesariamente tiene que ser tan larga. También tiene que ver mucho con la experiencia y la habilidad del coach, de cómo llegar a este objetivo. Si en la primera sesión identificas el verdadero objetivo, no el síntoma o la consecuencia, que es generalmente con la que las personas llegan a la sesión, pues prácticamente tienes un trabajo ganado, casi el 40%. Identificado el objetivo es como poner en blanco y negro la situación. ¿Hay coaching grupal? Te pregunto. En el coaching ontológico nos desarrollamos para manejar sesiones individuales y también grupales. Las grupales son mis preferidas. Sí. Cuéntame qué pasa en una sesión grupal. En una sesión grupal, tú identificas la necesidad del equipo de trabajo y a través de esa necesidad creas con ellos este lienzo. Sí, es un taller, es un workshop donde de ese workshop las personas van a generar una nueva promesa, una nueva acción, un nuevo resultado. Y ese es el que más les gusta a las organizaciones. ¿Qué siente una persona cuando entra dentro de este proceso? Y en algún punto, uno sabe cuando entra a la psicoterapia, uno sabe cuando va al médico, uno sabe cuando entra en un tratamiento, uno sabe cuando va a un coach, pero ¿qué se percibe? ¿Qué cambios puedo hacer notables también? ¿Y qué personas están llamadas para todo este público que nos escucha para acudir a un coach? Compromiso. Conexión contigo mismo y con tu empresa en el caso que sea un proceso organizacional. Pero si lo trabajas de la manera personal, Juan Diego, sientes una renovación, un compromiso contigo mismo. Una forma de poder lidiar con los obstáculos, con los juicios, con las situaciones que te dificultan en este momento de la vida a través de una metodología que no invade, que acompaña, que nunca interfiere en tu propio aprendizaje, que respeta tu legitimidad, que trabaja con tu ser y que se conecta con otro ser. Porque el coach no es una persona que no se equivoca, el coach no es una persona que no tiene obstáculos y que no tiene problemas en la vida o situaciones por resolver. Eso me da risa porque hay gente que lo ve a uno y dice, pero ¿será que este señor no tiene problemas? Le digo, tenemos problemas y más. Lo que pasa es que uno ha logrado evidenciar a través de herramientas, ¿no? Pero a todos nos pasan cosas. Es interesante porque también desarrollas competencias de cómo saber cómo manejar esto, ¿no? En el programa de formación que nosotros tenemos, lo manejamos en 2 partes. Uno tiene que ver con la parte personal. Yo puedo formarme en esto del tema del coaching ontológico, tal vez no con la intención de acompañar a otro ser humano, pero sí para trabajarlo conmigo y para poder tener herramientas y tener mejores condiciones de respuesta a futuro. ¿Sí? O también puedo hacer este proceso primero y después desarrollar las competencias para acompañar a otros. Ustedes aquí en Ecuador hacen formaciones. Sí. Nos queda un minuto. Me gustaría que un poco el público se llevara cómo es la formación, cuánto tiempo dura, cómo lograr establecer ese entrenamiento. Bueno, normalmente la formación te dura 8 meses. ¿Sí? Son 8 meses donde trabajamos directamente contigo, vives la experiencia de ser coachado, ¿sí? Trabajamos con procesos que son interesantes y novedosos para la persona y después de que la persona vive este proceso, está lista para desarrollar competencias a través de prácticas supervisadas, a través del coaching 1 a 1 y coaching grupal. Eso es lo que hacemos, así como en pastillita, a nivel de co-crear como escuela de formación de coaching ontológico. Y bueno, este fin de semana, el día sábado, domingo, lunes y martes, este próximo fin de semana, tenemos un seminario que también te permite saber qué es el coaching y qué no es.
y si es que esto realmente es para ti. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a traerte todos los seminarios para conversar de esto. Con Esto es un tema apasionante, esto es un tema Sí. que está de moda, pero me gusta cuando tengo profesionales como tú porque también reivindican esto. O sea, para que no caigamos en los charlatanes, tenemos que entender que el coaching es un procedimiento que tiene también sus reglas, que tiene también sus parámetros hasta dónde es establecido lo que es un coaching, no es una psicoterapia, no es un psicoanálisis, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, sino cuáles son las competencias. Pero lo más importante, y eso es lo que te quiero agradecer, es que tú también eres de esas personas que están en el mundo de contribuir a esta formación. Cuando nosotros entramos dentro de cualquier proceso, yo siempre digo que cualquier proceso en la vida que tiene que ver con el desarrollo psíquico, el desarrollo emocional, todos son válidos, pero todos requieren una sola palabra, que es trabajo. Y el trabajo se plantea a través del compromiso humano, de uno entender que la vida puede prender alarmas y que uno tiene que ejercer esos cambios solamente para acercarnos a una felicidad más humana. Así que gracias por conversar Gracias a conmigo. ti por este espacio tan valioso. Amén, que se donde repita. Aclaramos qué es el coaching, qué no es y cómo te puede servir. Muchas gracias a ti por este espacio. Gracias, Fue Vero. valioso para mí. Gracias. Gracias, Juan Diego. Si te llevaste algo en tu corazón el día de hoy, seguimos sumando, seguimos elevando conciencia y trazando este maravilloso destino que nos conduzca a volver a la casa con una sonrisa. Yo soy Juan Diego Gutiérrez. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.